Hola, pero muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva aventura. Si no me conoces, yo soy Darwin de Viajes y hoy quiero mostrarte un lugar impresionante y hermoso acá en la ciudad de Medellín. Y es que estamos en el Jardín Botánico de la ciudad de Medellín, un lugar maravilloso donde podrás tener contacto directo con la naturaleza, un lugar súper bacano para parcharse con la familia, disfrutar de los verdes, de una tarde diferente. Así que no te puedes perder este video en Darwin de Viaje y contamos con tu apoyo. Pues sí, señores, estamos en el Jardín Botánico de Medellín. Vean qué lugar, qué verde, qué maravilloso. Vacilen este puentecito de madera, pues, bacano, súper chulo. Lo importante pues es disfrutar de la naturaleza, de todos estos espacios verdes, como siempre haciendo apología a que cuidemos nuestro medio ambiente, a que todo lo manejemos de manera responsable, poder reciclar todas las cositas, pues todas las basuritas, separarlas y todo este tema, para que podamos nosotros y nuestras generaciones futuras poder disfrutar de todos estos espacios súper lindos. Así que vean la belleza de todo esto, súper hermoso, ¿no? Súper hermoso el lugar. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into some... Seguimos por aquí en el Jardín Botánico de Medellín. Vean lo que nos encontramos por aquí. Asumo yo que este, no sé, una especie de juego. Por esta parte es un instrumento que recuerdo, no sé si se llama xilófono o algo así. Por ahí va la vuelta. Pero vean lo bacano de esta locura. Vean. Vamos a ver qué sonido intentamos cargar. ¡Ah! Malo para esto. Pero bueno. Ven acá, vamos a ver por aquí que tenemos. Este es una especie de juego, no sé, me perdonan los jóvenes, los chicos, pero simplemente lo que hago es darle vuelta a esto y bueno, las diferentes pepitas y cositas esas van cayendo como si fuese, no sé, como un Tetris. Pero bueno, para mentipollar un rato, chulo. Amigos, para contarles un poco sobre el Jardín Botánico de Medellín, es necesario entender que su historia comienza hace más de un siglo atrás. Y desde su fundación ha tenido varias etapas y ha sufrido grandes y significativas transformaciones. Tanto así que es muy fácil perderse en su cronología. Pero digamos que su historia inicia cuando este terreno comenzó a tomar una especie de vocación recreativa, en lo que entonces era conocida como la Casa de Baños El Edén. Este lugar contaba con un lago artificial donde la gente solía pasear en botes. La finca era propiedad para entonces de don Víctor Arango y luego de las hermanas Emilia y Mercedes Arango. Esta finca era alquilada a familias de esta ciudad que apenas contaba con unos 40.000 habitantes. Era una especie de estadero o de lo que conocemos hoy como un lugar de esparcimiento, un lugar para parcharse. Con el paso de los años y sus diferentes etapas y transformaciones, hoy podemos decirles que el Jardín Botánico de Medellín es un lugar de 13.2 hectáreas dedicada a la conservación del medio ambiente. Tomó el nombre de Joaquín Antonio Uribe en el año de 1972, cuando sus instalaciones se ampliaron para dotarlos del orquideograma inicial, una colección de muchas más especies vegetales, auditorio, biblioteca, museo y una zona de comida mucho más amplias para los visitantes.
Gente, y vean lo que tenemos aquí. Vean este busto, ¿verdad? Y estamos hablando que este es un busto en homenaje a don Joaquín Antonio Uribe, que nació en 1858 y falleció en 1935. Apasionado maestro naturalista, nacido en Sonsón, Antioquia, investigador universitario, publicó varios libros acerca de nuestras plantas locales y la importancia de la contemplación y conservación de la naturaleza. Así que Joaquín Antonio Uribe, este es un homenaje y un reconocimiento que se le hace a este hijo ilustre de Sonsón, Antioquia. Importante resaltar esto en este viaje al Jardín Botánico de Medellín. Que bacano, ¿no? Like every or like why there's so many like botanical gardens and like so much like nature in the city, because like what's it called, it's crazy like coming from like New York, these play is this man. I haven't heard him in so long. And they come from Guns N' Roses. Do you like Metallica? Black Sabbath? Right. Metallica. Black Sabbath, to the spray, Guns N' Roses. Okay. Bananas. Okay. No, all the rock. I see you. Good man. I think continue with my job. Gente, fíjense que aquí también tenemos un espacio donde puedes comprar algunos tipos de comida o algunas cositas así como para no pasar el día en blanco. Así que ahorita vamos a preguntar qué venden allí, así como información y bueno, vamos a ver qué otras cosas más encontramos acá en el Jardín Botánico de la ciudad de Medellín. Una pregunta, ¿usted tiene idea de ese ferrocarril o de ese vagón? ¿Es del original de la ciudad? Sí, ¿O es ese fue donado al jardín. Sí, el original. es original? Wow. ¿Cuánta historia no hay ahí, no? Sí. Es una donación. ¿Y usted tiene mucho tiempo trabajando acá en este espacio? En ese ladito, no, aquí llevo como 3 años. Pero en el jardín fue como tal, sí. Sí, ya bastante. ¿Y qué cosas así, historias o algo así que es sorprendente que usted diga, hey, No, no tenemos cuenta, por ejemplo, que esto primero era era de bañistas, el que se llamaba, así lo muestra muchas cosas. Y ya luego, por ejemplo, todos los establecimientos de comida, ¿sabes? Las zonas de comida son nuevas, pues nuevas entre comillas, porque llevan como 12, 13 años. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ustedes, Vale, gracias. vayan. Amigos, y tienen que ver esto acá en este lugar, acá en el Jardín Botánico de Medellín. Vean lo que tenemos aquí atrás. Original, de la época. Esto es un vagón que fue donado al Jardín Botánico de Medellín, un vagón real, original, real. Vean la estructura, el material. Esto fue de lo que conocemos como el ferrocarril de Medellín. Vean qué impresionante este vagón. Es real, es original, es de los que estuvieron recorriendo la ciudad. Fíjense que acá está como, pues digamos que como un recuerdo de esa Medellín antigua. Pero quería mostrarles este espacio que en verdad está de locos, ¿eh? Original. Voy a estar posteándole unas foticos por allí para que se rían y nos acompañen en esta aventura. Gente, seguimos en el Jardín Botánico de Medellín y vean dónde acabamos de llegar. Vean dónde acabamos de llegar, acá en el Jardín Botánico. Ya que este espacio está como un poquito encharcado, ¿no? Un poquito, pues, mucho barro, mucho barrial. Me metí por esta parte.
de barrial, pero bueno, ya. Ni modo, vamos a seguir. Wow. No, si me caigo va a ser súper por el video. Pero, listo. Wow. Bueno, gente, vean que estamos. Vean dónde estamos, en la laguna, en el lago. Y tenemos por aquí varias crías de pato, de ganso, no sé qué es esto, pero vean. Vean la laguna. Vean pues. ¿Ah? Miren este espacio en el que estamos en el momento. Así que bonito este lugar, ¿no? Bien. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But